El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado este Evangelio, queridos hermanos, no difícil de entender por esta parábola que nos enseña el Señor. La ocasión de esta parábola es la pregunta de San Pedro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Una pregunta que todos le podríamos hacer al Señor, porque la vida del ser humano sobre la tierra, queridos hermanos, siempre está también sembrada de roces fraternales, está sembrada de dificultades, de diferencias y a veces de rencores, también por las injusticias que podemos padecer. Y entonces Jesús le responde con una parábola impresionante, si entendemos su significado. Jesús le va a decir a San Pedro: Pedro, tienes que perdonar siempre. Eso significa 70 veces 7. Siempre, Pedro, tienes que perdonar a tu hermano si se arrepiente. Si hay arrepentimiento sincero, debes perdonarle siempre. Y esto, que es una petición muy escandalosa, muy llamativa, imagínate, es cuando uno que ha sufrido una ofensa, una injusticia, decirle esto es fuerte, muy fuerte. Decirle que debes perdonar siempre. Fíjate, te están robando 1 vez, 2 veces, 3 veces y se arrepienten sinceramente. Uno puede decir: pero ¿cómo se va a arrepentir si sigue haciendo lo mismo? Sobre el robo también puede ser un insulto. Te insulta 1 vez y 2 veces y se arrepiente. O te comete alguna injusticia, ¿no? Fíjate la injusticia terrible de, en un juicio, hacerte algún atropello a algún conocido tuyo, o un vecino que va comentando mal de ti injustamente, y es una y otra vez, pero luego se arrepiente, se dejó llevar del mal genio, se dejó llevar de la ligereza, del chisme, y ha hablado más de lo que debía, y se arrepiente. Un hijo que contesta feo, y entonces se arrepiente una y otra vez. ¿Será sincero? Fíjate, aquí Jesús nos dice a nosotros
no nos toca saber si esa persona ya nunca más va a hacer eso, sino si sinceramente se arrepiente, obligación del cristiano es perdonarlo. Y fíjate, incluso una de las ofensas más duras que puede padecer un matrimonio, y es que una de las partes, uno de los cónyuges, sea infiel. Eso es una injusticia. Y Jesús aquí le dice, perdónalo. Y si lo ponemos dramático, imagínate, esta persona repite la historia varias veces y se arrepiente. Qué duro es perdonar. Y Jesús, para animarnos al perdón, y no solo para animarnos, sino para ponernos una condición a nuestra salvación, nos dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Sabe Jesús que el perdón en algunas circunstancias es terriblemente difícil. Y Jesús nos dice, si tú perdonas, entonces solo así yo te perdono tus pecados. Si no, no hay perdón. Y entonces Jesús, para animarnos y hacernos ver que el perdón de Dios para nosotros es realmente inconmensurable, o sea, no se puede medir. O sea, nosotros, cuando Dios nos perdona 70 veces 7 en la confesión, ese perdón, queridos hermanos, no tiene medida, no tiene medida. En la confesión nosotros tranquilamente podemos decir lo que hemos escuchado en la Sagrada Escritura. Dice, fíjense lo que dice el Salmo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Ay, si Dios nos tratase según nuestros pecados. Ay, si fuese justo, si fuese justo. ¿Por qué? Un solo pecado mortal ya es, por un solo pecado mortal, ya uno podría condenarse en el infierno. Terrible. Esa es la fe de la iglesia. Y con qué ligereza a veces nos dejamos llevar del pecado y uno comete pecado y pecado. Pecado y pecado. Es así Dios, querido hermano. Y fíjate, vamos a hacer un brevísimo análisis de esta parábola. Y Jesús, para animarnos a perdonar, nos dice, mira, respecto de Dios tú tienes una deuda. También los que te han ofendido tienen una deuda contigo, pero para que veas la deuda con Dios. Y cuenta esta historia. Un gran señor tenía un rey, dice, ¿no? Unos empleados, y le empezó a reclamar a uno. Le dice, mira, págame lo que me debes. ¿Y cuánto le debía? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Un funcionario 10,000 talentos le debía al rey. ¿Saben cuánto es 10,000 talentos? Una cantidad inmensa. Es como 10 millones de dólares, digamos ahora. ¿Quién se endeuda con 10 millones de dólares? Un ciudadano común no lo hace. Es que esta persona, fíjense, es un rey, por lo tanto un funcionario es como si fuese quizá un prefecto, un gobierno regional que decimos aquí también. Pues ¿qué ha hecho? Pues se ha metido la plata o se lo ha gastado o lo ha malversado y lo ha perdido todo. Esto no es una moneda, es una cantidad de dinero gigante. Gigante, gigante. Gigante. O sea, no es una deuda cualquiera. Por eso, ¿quién de nosotros podría endeudarse con 10 millones de dólares? Nadie, nadie. Hay que ser, o sea, eso es un funcionario de alto nivel que maneja mucho dinero y pues que lo ha malversado y ha perdido esta cantidad. Y fíjate,
cómo el rey cede a la petición de este hombre. Le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el rey tuvo lástima y le perdonó la deuda. Fíjate, 10 millones de dólares que le perdone. Y entonces, dice Jesús la parábola, este mismo empleado sale de esa audiencia que ha tenido con este su rey y al salir se encuentra con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba, fíjate, págame lo que me debes. Lo mismo que le había dicho el rey, le dice este. Y lo mismo que hizo él, hace su compañero. Arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Lo que él le dijo al rey, ahora le está diciendo a su compañero. Igualito, igualito, se ha postrado igualito. Jesús está narrando esta historia. Entonces aquí está, fíjate, este hombre le han perdonado unos millones gigantes, debería salir saltando en un pie gozoso y deseoso de hacer el bien a los demás. Nada más salir a la puerta de ese palacio, se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios. Esto no está dicho así por cualquier cosa. 10.000 talentos se pasó una medida de dinero del tiempo del Señor. 100 denarios también es otra medida. Un denario, querido hermano, era el pago del jornal de un obrero. Un denario. Por lo tanto, 100 denarios, 100 días de trabajo. O sea, este hombre le debía a este otro empleado 100 días de trabajo. ¿Y este cuánto debía? Con 10 millones de dólares, ¿cuántos días de trabajo tú puedes conseguir? ¿Para cuántos trabajadores? Y a este hombre le han perdonado esto. Y ahora tiene su compañero que le debe una nadería. Y a diferencia del rey, este no tiene compasión. Y lo manda a la cárcel. Nuestra deuda con Dios, nosotros, queridos hermanos, por nuestros pecados, somos como con este empleado con el gran rey, 10.000 talentos. Esos son nuestros pecados. Así es nuestros pecados. Dios, querido hermano, ve nuestros pecados no como nosotros, no como nosotros. Si pudiésemos ver el horror de un alma que está habitualmente viviendo en pecado, nos moriríamos de pavor, de pavor. No solo el pecado es malo porque tiene consecuencias, causa injusticias, hace sufrir a la gente, no, porque es una ofensa a Dios, es una rebeldía de la criatura con Dios. Imagínate, es como si una hormiga se enfrenta contra un elefante que le rete. Dice, yo hago aquí lo que me da la gana, así que no te metas conmigo. ¿Qué hace un elefante? De un pisotón, ni siquiera un pisotón, lo sopla y lo desaparece. O sea, para que veamos nosotros cuando pecamos, es así, o sea, esa es la realidad de la criatura. Por eso a Dios le duele, que es el mejor de los padres, que su hijo así se le revele. A Dios le parte el alma y le hiere porque sabe muy bien que esa persona, esas personas que viven en el pecado, pueden hundirse en el infierno y perderse para siempre. Dígame, ¿qué papá? Encima el hijo por mal camino, con riesgo de perderse, ¿qué papá, qué mamá sensata queda indiferente? ¿Qué papá? Dios, menos Dios,
Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y fíjate, tú te confiesas, Dios te perdona. Así. Y no es que nos haya costado barato. Aquí lo está pagando Jesucristo. No es barato el perdón de Dios. Ha pagado con toda su sangre. Así nos ama de serio. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo penetra en nuestras almas para transformarnos. Así de grande es su perdón. Y dice Sor Faustina Kowalska, Jesús le dijo, mira, si un pecador viene a mí, con su alma, como si fuese ya un cuerpo que está pudriéndose y con un hedor horrible, aunque venga así un alma que está ya podrida en el pecado, si se arrepiente, yo la perdono. Yo la transformo, le devuelvo la vida. Fíjate, así es la misericordia de Dios. No nos trata como merecen nuestros pecados. A Sor Josefa Menéndez también el Sagrado Corazón le dijo, mira, si el pecador viene a mí una vez para perdonarle, yo lo perdono. Si viene 2 veces, lo perdono. 1000, 2000, 10,000, 1,000,000 de veces. Si viene a mí arrepentido, lo perdono. En el sacramento de la confesión. Así es la misericordia de Dios. Así es. Por eso, querido hermano, fíjate, Jesús sabe que viviendo entre seres humanos vamos a padecer a veces esas fricciones entre hermanos, choques también. Y Jesús nos dice, no puedes guardar rencor. Tu obligación es perdonar como yo te he perdonado. Y yo te he perdonado más. Por eso qué terrible. Cuando uno sufre una injusticia, eso lo sabe el que lo vive, hay que meterse, hay que estar en esos zapatos de esa persona. Qué duro es. ¿Cuántas personas conozco? Qué difícil es perdonar. Por eso, fíjense, porque Jesús sabe que a veces el perdonar a la persona es difícil, pone condición. ¿Quieres que te perdone? Perdona tú primero. Si no, no hay perdón. Aquí lo dice Jesús. Lo mismo hará mi Padre del cielo con vosotros si cada cual no perdona de corazón a su hermano. No perdona. Por eso entre hermanos no puede haber peleas. No se puede estar mirando mal, deseándose mal. Eso no es cristiano. Si uno está viviendo así, Dios no está ahí, Dios no te perdona y cuidado. Te mueres, no hay perdón. No hay perdón si te mueres así. ¿Cómo vas a tener tú ese corazón? Dios que te ha perdonado más. Dios que te ha perdonado más. Por eso cuando Dios no lo permita, pero en un matrimonio hay infidelidad de una de las partes, uno de los cónyuges, Dios le pide que perdone al otro. Y claro, que el otro se arrepienta, que no esté en la misma situación. Es duro, querido hermano, es duro. Por eso también en el Padre Nuestro vamos a decir, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. O sea, fíjate, por eso esa oración es casi para ponerse una soga al cuello el que no quiere perdonar. Le está diciendo, Diosito, no perdono, tú tampoco. Fíjense cómo el cristiano no es, cuando habla con Dios, no es un rezar, hablar por hablar. No, querido hermano. Y fíjate, Nuestra Señora de Fátima incluso también, cuando reveló a los niños el último secreto, dice el cardenal Ratzinger cuando lo interpreta, la Virgen les muestra a los niños un ángel que está apuntando con una espada al mundo, una espada de fuego, y grita penitencia, penitencia. Pero la Virgen extiende su mano y esa espada que está flameando y amenaza a quemar la tierra, se empieza a apagar. Qué precioso. La Virgen intercede. Dios nos está pidiendo que cambiemos,
y la Virgen intercede. Es decir, María, queridos hermanos, también entra en ese conseguirnos de Dios su perdón. Dios quiere perdonar, no quiere destruir, no. Si Dios nos advierte con la amenaza de castigo es porque ciertamente puede castigarnos, pero lo que quiere realmente es que cambiemos de vida, que cambiemos. Y aquí también fíjate, si nos cuesta perdonar, acudamos a ella para que perdonemos de corazón. Ella sabe lo que es padecer injusticias, ella sabe lo que es sufrir, ella sabe. Por eso ella puede entendernos cuando nos cueste perdonar. Por otra parte, fíjate, todo pecado está en la voluntad. O sea, peco cuando yo quiero pecar. Pero a veces la gracia de Dios para perdonar no es siempre de manera, o sea, Dios no siempre, esa gracia no nos lo da de manera completa, así de un momento a otro, es progresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, te han hecho una ofensa, ¿cómo sabes que has perdonado? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que has perdonado? Primero, si le deseas un mal a esa persona, no le has perdonado. Si tú quieres que le ocurra una desgracia a cualquiera, entonces no has perdonado. Si no rezas por lo menos alguna vez por esa persona, no has perdonado. Si cuando te encuentras con esa persona le miras de mala manera, con odio o desprecio, señal de que no la has perdonado. Pero, por ejemplo, si al recordar ese hecho o a esa persona te sientes incómodo, nada más que eso, y no pasa de eso, señal de que sí hay perdón, sí hay perdón. Que te cuesta tratar a esa persona como antes y procuras no demostrarlo hacia afuera, sí has perdonado. Cuando quisieras no encontrarte con esa persona en la calle, pero si te encuentras y procuras por lo menos no faltarle respeto, has perdonado. Y claro, para alcanzar un perdón pleno, querido hermano, necesitamos muchísima gracia de Dios, muchísima, muchísima. Por eso es que ofender a alguien es terrible, una injusticia, es herir a la persona. Y Jesús no quiere tampoco que ofendamos. El Señor nos ha dicho que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y Él cuándo nos ha hecho mal? ¿Cuándo? Por eso a un hermano no puede hacerle daño. Por eso es terrible hacer injusticias entre hermanos. Pero también Jesús nos ha dicho que hay que perdonar, ¿no? Pidamos hoy, pues, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Virgen, Nuestra Señora de Fátima. La Virgen nos dice, queridos hermanos, Dios castiga por los pecados, castiga. Pero ella, como el mismo Dios también, no quiere eso. Lo que quiere es la conversión. Y si advierte de castigo es porque quiere en el fondo la conversión. Quiere la conversión. Es una condición. Si no nos convertimos, castigo. Es lo que ocurrió también con Sodoma y Gomorra. Dios le dijo, si se convertían, los perdonaba. Y eso pasó con Nínive, con el profeta Jonás. Jonás predicó la conversión, se arrepintió el pueblo, Dios no castigó. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice a Jerusalén que se convierta, que lo reconozca como Mesías. No lo reconoció y Dios castigó a la Jerusalén de su tiempo. Eso está en la Biblia. Por no convertirse. Dios quiere la conversión, queridos hermanos. Dios quiere. Porque este precioso salmo no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. No quiere castigar. Dios quiere la salvación, Dios quiere la conversión. Y hoy día nos ha dicho bien claro, una condición para ese perdón es que perdonemos. Por eso qué hermoso que en una familia se sepan perdonar y ya pues que siempre pasan problemas.
Y ayudemos también cuando haya problemas a que se reconcilien las personas, a que se reconcilie la familia, no a que se rompa. No, hay que ayudar con la oración, con el ejemplo, también, quizá también con alguna palabra, si podemos decirles también, porque a veces siempre hace falta, ¿no? Y que es difícil a veces cuando se dan situaciones de conflicto en una familia. Le pedimos a nuestra Madre, pues, hoy día Nuestra Señora de Fátima, Madre, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amarnos como tú también nos has enseñado, porque también, fíjate, si no hay perdón, no perdonamos, como todo pecado, cuidado, Dios nos castiga y eso no es bonito y a nadie le debemos desear. ¿Para qué, querido hermano? ¿Para qué? Amén.